Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Yo le voy a pedir de favor que tome su Biblia con su mano derecha, la levante y vamos a repetir nuestro versículo de inicio de culto que viene en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que a su letra dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Si usted tiene alguna situación hoy en día y no sabe qué hacer, busque la Biblia, busque la palabra de Dios y Dios le va a hablar. Amén. Para eso nos dejó las Escrituras. Las Escrituras son la guía, el mapa para tomar sabias decisiones en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, para así mismo poder evitarnos aflicciones y quebrantos innecesarios. Amén. Amén. Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, capítulo 9. En su Biblia va a aparecer como bondad de David hacia Mefiboset. Dijo segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. ¿Listos? Sí, amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 en adelante. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, a cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia a casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Cierra sus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de entrar en tu presencia y en tus sagradas escrituras, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de esta reunión. A partir de ese momento, Señor, que tu Espíritu sea el que ministra a tu iglesia, Señor. Que no sea voz de hombre, Señor, ya que yo soy un siervo inútil, Señor. Pero tú te puedes
glorificar, Señor, a través de este siervo inútil, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Bendigo esta palabra, Señor, y bendigo a todas aquellas personas que escuchen este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, 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 amén. Puede tomar su asiento. El título de esta enseñanza es A la mesa del rey. Repita conmigo, a la mesa del rey. Y en esta ocasión vamos a ver una de las historias más hermosas de misericordia, de perdón y de esperanza. Y vemos ahorita en este momento cómo hablamos de Mefiboset, uno de los personajes que se conoce muy poco de la Biblia, pero que habla acerca de tu historia, de mi historia. En esta ocasión acabamos de ver en nuestro texto base que Mefiboset era un hombre que había quedado lisiado de sus pies. Pero antes de entrar en el tema, en nuestro texto base, vamos a ver de dónde surge esta tragedia, por qué está lisiado Mefiboset. Dice en segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Dice la palabra de Dios que los filisteos habían luchado contra el pueblo de Israel había sido vencido, y dentro de esa tragedia había muerto el rey Saúl, había muerto su hijo Jonatán y sus demás hijos, y es por eso que dice la palabra de Dios que este niño era el próximo heredero al trono de Israel. Sin embargo, dice ahí en el versículo 4 que acabo de leer, dice, y Jonatán tenía un hijo que era lisiado de los pies. Y este niño tenía 5 años cuando queda cojo, cuando queda lisiado. Imagínense usted la tragedia de este niño que a los 5 años de edad pierde a su abuelo, muere su padre, mueren sus tíos, la nación de Israel es derrotada y él tiene que huir, no por cuenta propia, sino por manos de su nodriza, porque en esos tiempos se acostumbraba que cuando un rey no era derrotado, el ejército vencedor se encargaba de matar a toda la descendencia del rey vencido para que más adelante no pudieran reclamar ese trono. Y dice la palabra es que este niño tenía 5 años. Imagínense un niño de 5 años que era príncipe, que tenía derecho al trono real, lo pierde todo. Y saben, muchas veces nosotros podemos encontrar casos en nuestra vida o en personas que lo han perdido de la noche a la mañana todo en su vida, ¿verdad? Pero aquí, yendo en el lado espiritual, fue lo mismo que sucedió contigo y conmigo cuando por parte de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva desobedecieron la orden que Dios le había dado en el huerto del Edén. Dios, cuando le dijo, no comerás de este árbol. Y dice la palabra es que ellos desobedecieron, y a raíz de esa desobediencia ellos pierden la relación que tenían directa con Dios, son expulsados y pierden todas las bendiciones que tenían hasta ese entonces. Y eso nos asemeja a tu vida y a mi vida, que a raíz del pecado tú y yo quedamos lisiados espiritualmente, habíamos perdido toda esa relación que teníamos con Dios antes de caer en pecado. Y dice la palabra es que este niño había quedado cojo y su nombre era Mefiboset. Y sabe, estuve averiguando cuál es el significado de Mefiboset, y en el original Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Y esa era nuestra condición antes de llegar a los pies de Cristo Jesús. A causa del pecado, tú y yo éramos cojos y al mismo tiempo íbamos esparciendo vergüenza en nuestra vida a causa del pecado. Estábamos destituidos de la palabra del reino de Dios. Dice en Romanos 6, escribe el apóstol Pablo, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Y como habíamos dicho anteriormente, dice ahí el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Si ustedes recuerdan lo que les había hecho la muerte significa la separación de Dios del hombre. Es decir, el hombre a causa del pecado vivía separado o vivíamos separado de Dios. Y esa era la condición de Mefiboset, era la condición de este hombre que estaba lisiado, y era tu condición, mi condición, que nosotros estábamos lisiados espiritualmente a causa del pecado. Dice en el versículo 1 de nuestro texto base, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y aquí vemos cómo la Biblia retrata al rey David como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que él vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Sí, amén. Dice el rey David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? David y Jonatán habían tenido una relación muy entrañable. De hecho, habían hecho un pacto, dice las escrituras, en el cual si alguno de ellos moría, el otro iba a velar por su familia. No iba a permitir que le sucediera nada malo, ¿verdad? Y esto habla de que muchas veces tú y yo tenemos que hacer relaciones sanas a lo largo de nuestra vida. Gente que te edifique, gente que construya, gente que te lleve a otro nuevo nivel, gente que sea de fe, gente que ame a Dios, gente que tenga un buen testimonio. Y en este caso David y Jonatán habían hecho ese pacto de que ellos iban a velar por sus familias contrarias, que ellos iban a estar al frente si alguno de ellos llegaba a faltar. La pregunta es, ¿tú tienes un tipo de relación en este momento con alguna persona o algunas personas con las cuales tú puedas, si llegas a faltar, tener esa paz de que esa persona va a cuidar de tu familia? Tienes que tener ese tipo de amistades que te cultiven algo positivo, alguien en el cual tú te puedas recargar después de Dios. Amén. 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 Y dice la palabra de Dios que David quería hacer misericordia por amor a Jonatán. Fíjate, estuve buscando el significado de la palabra misericordia, y en el hebreo significa amor, piedad y gracia. Pero encontré una segunda acepción, una segunda acepción en la cual me gustó mucho este concepto, y dice que la misericordia significa el corazón de una persona puesto en la miseria de otra. Lo voy a repetir una vez más. La misericordia es el corazón de una persona puesto en la miseria de otro. Es decir, cuando una persona pone todo su corazón y se pone en los zapatos, perdón por la expresión, se pone en los zapatos, o es empática con la tragedia de otra persona, con la miseria que puede estar viviendo esa persona. Y sabes, hoy en día hay mucha gente que vive en una miseria espiritual, y tú y yo hemos sido redimidos. Dice la palabra de Dios que tú y yo hemos sido sacados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, un mundo de pobreza a un mundo de bendición, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día hay mucha gente que es como un Mefiboset, con la cual tú y yo tenemos que mostrar misericordia. La misma misericordia que mostró el rey David para la promesa que había hecho con su amigo Jonatán de levantar a su familia, es la misma promesa que tú y yo tenemos que hacer para levantar al menesteroso, aquella persona que hoy vive en tinieblas, que hoy vive en pecado, que vive en desobediencia, que no tiene conciencia de que si no se arrepiente puede pasar una eternidad sin Dios. Tú y yo no hicimos nada para merecer la misericordia de Dios. Todo fue por gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Dios le plació darte el don de la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo don, esa misma gracia, esa misma misericordia
es la misma que tú y yo tenemos que llevar a aquellos que no conocen de la palabra de Dios, aún a nuestra familia, ¿verdad? Por eso me gustó mucho esa acepción que dice, es la misericordia, es el corazón de una persona puesto en la miseria de otra. Y esa tiene que ser una de las características que debe de reinar y debe de ser un ejemplo en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Fíjate lo que dice en Proverbios capítulo 3, verso 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una persona que tiene la misericordia de Dios para con sus semejantes es una persona que siempre va a tener buena opinión y va a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales muchas veces una persona no puede ver bendición o bendiciones en su vida es por la falta de misericordia? ¿Por qué? Porque automáticamente cuando una persona no es misericordiosa, habla de que es una persona de corazón duro, que no tiene compasión por las demás personas. Así era la condición del pueblo de Israel. Se había convertido de un corazón duro. Dice la palabra de Dios que en el libro del profeta, cuando escribe, porque yo quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y esa es la condición, era la condición del pueblo de Israel cuando su corazón se había endurecido a las palabras y a las muestras de los milagros que Jesús había hecho cuando estuvo en esta tierra. Pero sabes, esa es la condición también de muchas personas que dentro de su religiosidad no tienen la misericordia para con sus seres cercanos, para con su prójimo. Por eso dice ahí la palabra de Dios, si tú quieres hallar gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres, tienes que ser una persona misericordiosa. ¿Sabe que una persona misericordiosa se le abren las puertas en todos los lugares donde está? Amén. Es una persona afable, es una persona amigable, es una persona que no busca problemas, es una persona que siempre es de atracción, es una persona que siempre trata de bendecir a las personas, es una persona que siempre trata de darle una palabra de aliento a los demás, es una persona que siempre está a la expectativa si alguien necesita algo para poder servir. Esa tiene que ser una de las características que prevalezca en tu vida y en mi vida, si es que nosotros decimos tener la misericordia de Dios en nuestro corazón. Era la misma misericordia que David buscaba manifestar para con la descendencia de su amigo muerto, Jonatán. Y es ahí donde tú y yo damos muestra de que realmente el Espíritu Santo vive en nosotros. Es el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Esa tiene que ser la característica que prevalezca en tu corazón y en mi corazón. ¿Sabe que mucha gente, aún haciéndose llamar cristiano, no tiene la misericordia ni siquiera para con su propia familia? Esposos no tratan con misericordia y con amor, con respeto a su esposa. Padres no tratan con ese mismo amor, con respeto, benevolencia a sus hijos. Y muchos de nosotros podemos caer en ese error. Por eso es que nosotros tenemos que tener una mente renovada, una mente como la de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el rey David, antes de ascender al trono de Israel como rey, había sido perseguido por Saúl, su enemigo, por decirlo entre comillas. ¿Por qué? Porque Saúl lo había perseguido durante casi 15 años, según los estudiosos. Saúl era un hombre que había tenido envidia de que la mano de Dios estaba sobre David. Y David, en lugar de haberse amargado porque Saúl lo había perseguido,
él estaba buscando hacer misericordia con su descendencia, con Mefiboset. La pregunta es, ¿tú has sido perseguido, has sido calumniado, has sido estafado, has sido dañado de alguna manera por alguna persona, y en lugar de tener misericordia por esa persona, lo maldices? ¿O tratas de poner tu corazón en la miseria de esa persona? Ahí está el reto, ¿verdad? El Señor como que nos está hablando a más de uno, ¿verdad? ¿Ponemos nuestro corazón en la miseria de esa persona? Por eso es que la vida cristiana te lleva a un nuevo nivel de amor, no solamente de fe, un nuevo nivel en el cual tú tengas que aprender a amar como Jesús amó a la iglesia, al punto mismo de dar su vida por ti y por mí. Porque tú y yo éramos miserables por nuestra condición pecaminosa. Por eso es que tú y yo no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos en el resentimiento, en la amargura, en el dolor, en el temor. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de amor. Tu espíritu tiene que reflejar amor. Tu persona tiene que reflejar amor de Dios. Tu forma de hablar tiene que reflejar el amor de Dios que dices y que manifiestas dentro de ti. No puedes convertirte en una persona que dices que amas a tu prójimo, pero que odias a tu hermano. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden salir dos fuentes, dos aguas de una misma fuente, ¿verdad? O sale agua clara, o sale agua sucia, ¿verdad? Así es el corazón del hombre. No puedes decir yo amo a Dios, pero odio a mi enemigo. La misma palabra de Dios dice, cuando vengas y traigas tu ofrenda, tienes que estar recto delante de mí y en paz con tus hermanos. De no ser así, antes de que traigas tu ofrenda, primero ve y ponte a cuentas con tu hermano y después ven a mi presencia. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes que cuando alguien profiere mal sobre tu persona, sobre tu patrimonio, etcétera, cuando tú no haces nada y dejas todo en manos de Dios, Dios es el que se encarga de hacerte justicia? Amén. Amén. El rey David no se encargó de hacerse justicia por su propia mano. Dios hizo justicia. Y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo cuando tú y yo somos quebrantados por alguien, perjudicados, dañados por alguien. Dios se encarga de hacer justicia. Fíjate, dice ahí, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe que en esta vida todo lo que hacemos tiene una repercusión tanto positiva como negativa? Dicen por ahí un pensamiento, ¿verdad? La vida es como cuando tú vas a un restaurante. Tú puedes comerte todo lo que quieras, pero al final vas a tener que pagar una factura. ¿Sabe cómo lo contextualiza la Biblia? Lo que el hombre sembrare, el hombre cosechará. Todo está sacado de la Biblia. Con otras palabras, pero todo está en la Biblia. Por eso es que la Biblia me fascina. Yo era una persona que me gusta, bueno, de hecho me gusta leer libros, pero cuando llego a la palabra de Dios, la Biblia lo resume absolutamente todo. Todo, porque es la mente de Dios, es la sabiduría de Dios. Dice ahí, no paguen mal por mal, porque yo pagaré, dice el Señor.
Y esta es una promesa que Dios también un mandamiento que Dios te dice, porque lo que Dios desea en tu corazón, como lo tenía en ese entonces el rey David, era que tuviera un corazón apacible, misericordioso, y tuviera paz en su corazón. ¿Sabe que mucha gente cuando sufre un daño y no perdona, de ahí le derivan muchas enfermedades llamadas las enfermedades psicosomáticas? Lo que la mente, lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta. Cáncer, diabetes, glaucoma, artritis, hipertensión, todo ese tipo de enfermedades muchas veces son generadas por malas emociones. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que no haya raíz de amargura en ninguno de vosotros. La raíz te habla de una planta, de un árbol. Cuando tú no lo extraes, no arrancas esa raíz insana de tu corazón, va germinando, va creciendo, se va haciendo fuerte. Y son sentimientos, emociones que perjudican a las personas, a falta de un perdón. ¿Y sabe qué habla de una falta? Esto me es un poco de risa, porque en años atrás yo era una persona sumamente muy rencorosa. Yo decía, no, a mí me la hicieron, a mí me la pagan, no sé cómo, pero a mí me la pagan. Yo no me quedo con mi pedrada. Pero sabe que una persona que vive con resentimiento es una persona amargada, una persona que no puede vivir feliz. Por eso es que tú y yo tenemos que ser personas misericordiosas. Primeramente, incluso por bien tuyo, por tu salud física, mental y espiritual. Y dice el versículo 2 de nuestro texto base: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aquí entra en esta parte de la historia otro personaje que su nombre es Siba, y era un hombre que había servido al rey Saúl, al rey que había muerto, había servido él. Y dice la palabra de Dios que cuando lo manda a llamar David, le dice: yo soy tu siervo. Lo acabamos de leer. Y luego dice que Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Fíjate, aquí uno de los primeros puntos a resaltar es que ¿por qué hace énfasis Siba que Mefiboset era una persona lisiada de los pies? Porque era una persona de doble ánimo, de doble personalidad, era una persona envidiosa, y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque le dice: eso sí queda todavía Mefiboset, pero sabes, está lisiado de los pies. Yo soy tu siervo, yo estuve con Saúl, yo puedo servirte, oh rey, mejor que esa persona que está lisiada. Y sabes, muchas veces tú y yo hemos sido menospreciados también por la sociedad, incluso por la familia, cuando dicen: no, es que no, tú eres un bueno para nada, y tú nunca vas a lograr esto, y tú no vas a pasar de maceta de corredor, y todo ese tipo de insultos, de palabras fuertes, que muchos de nosotros hemos sido víctimas. Así hay personas que son como Siba, que siempre buscan resaltar, que siempre buscan beneficiarse de los demás incluso. Eso es algo que no debe de caber en tu vida y en mi vida, en tu persona y en mi persona. Y vamos a ver más adelante cómo Dios, a través del rey David, hace justicia en la vida de Mefiboset, utilizando a esta persona de malas intenciones como Siba. Dice la palabra es que Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán
lisiado de los pies. Y como ahorita te mencionaba, tú y yo a lo mejor podemos ser despreciados de la sociedad por nuestra condición, porque a lo mejor no hemos tenido la bendición de llegar a los pies de Jesucristo, de que seamos redimidos de nuestros pecados, o incluso puede ser la causal también que nosotros somos portadores de maldiciones generacionales en nuestra vida, por las cuales no podemos avanzar en una o diferentes áreas de nuestra vida. Y estamos lisiados espiritualmente en ese sentido, y terrenalmente también a causa de maldiciones. Sin embargo, fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versos 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, según el mundo, tú y yo no somos sabios o aptos para muchas cosas, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, nosotros no tenemos títulos de nobleza, ¿verdad? O reconocimiento, prestigio, poder ante la sociedad, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, es decir, tú y yo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, como tú y yo que estábamos en el alcohol, en la droga, en el robo, el asesinato, el secuestro, violación, hechicería, etc. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, muchos de nosotros no éramos sabios, no éramos aptos a lo mejor para una profesión, para una licenciatura, maestría, etcétera, para los estudios. A lo mejor no éramos aptos para muchas cosas, y éramos menospreciados, éramos como un Mefiboset, éramos lisiados ante la sociedad. Sin embargo, dice la palabra de Dios, pero Dios escogió eso, Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí, precisamente para avergonzar a los sabios. ¿Sabe que hay muchos casos en los cuales hay hombres que a causa del alcoholismo, de la drogadicción y de muchas circunstancias perdieron familia, perdieron trabajo, perdieron casa y terminaron como vagabundos? Y esas personas que para muchos psicólogos, muchos psiquiatras ya no tenían solución, personas que terminaban durmiendo debajo de un puente como indigentes, Dios los toma, los levanta, y hay testimonios de que ellos ahora son grandes pastores, grandes siervos de Dios. Amén. Éramos lisiados a causa del pecado. Sin embargo, cuando una persona es misericordiosa, como el rey David, que siempre busca hacer el bien a los demás, es una persona que es un campo fértil para que Dios pueda hacer su obra en él. Porque dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No dice la palabra de Dios que tenía el corazón de Dios, sino que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, se estaba conformando, se estaba amoldando al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios busca de ti y de mí, un corazón que sea moldeable al corazón de Dios, para que tú puedas ser un instrumento en las manos de tu Creador. Amén. 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 Por eso dice ahí que Dios escogió lo vil y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Donde el hombre dice, ya no hay más por esta persona, ya no se puede hacer nada, y esa persona termina perdiéndolo todo, es cuando Dios manifiesta su poder y su gracia para avergonzar a los eruditos, al poderoso. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. ¿Cuántos le alaban a Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Sí, dale un fuerte aplauso. Porque tú y yo éramos lisiados. Y si estamos aquí, y si somos bendecidos, es por gracia, misericordia y por amor de Dios. Amén. 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 Un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de oportunidades. Versículo 4.
Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Fíjense, aquí otro punto muy importante que encontré es que Lodebar significa sin pasto, miseria, sequedad, desierto, soledad, silencio. Y cuando tú y yo éramos lisiados espiritualmente, cuando tú y yo a lo mejor arrastrábamos una maldición o varias maldiciones generacionales, había una o diferentes áreas en nuestra vida en donde vivíamos en Lodebar, en donde vivíamos en miseria, en sequedad, en silencio, no había frutos, no había avance. Y fíjense, aquí me llama la atención cómo este hombre sabía, Siba, me refiero a él, cómo él sabía de número uno, de la existencia de un heredero al trono real. Número dos, había trabajado Siba para el rey. Número tres, si se había beneficiado de trabajar con el rey Saúl, ¿por qué no había bendecido al hijo de su patrón? Una persona de corazón duro, ¿verdad? Y sabes, tú y yo muchas veces podemos caer en el error de convertirnos en un Siba. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hemos sido bendecidos por Dios. Y muchas veces, teniendo la oportunidad de bendecir a otra persona, de ayudar a otra persona, de ayudar en la obra de Dios, no lo hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado de poner nuestro corazón en la miseria de nuestro prójimo. Dicen por ahí que la vida da muchas vueltas, ¿verdad? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero dice la palabra de Dios en el proverbio que leímos: que nunca se aparte la misericordia de tu corazón, así tendrás gracia y aceptación delante de Dios y de los hombres. Cuando una persona es misericordiosa, cuando una persona es generosa con su tiempo, con sus finanzas, con su compañía, es una persona que nunca le va a faltar nada en su mesa. Amén. Que nunca le va a faltar trabajo, que nunca le va a faltar salud, Amén. porque va a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Sí. Amén. Amén. En el caso de Siba, era un hombre que sabía que podía hacer el bien, sin embargo no lo hizo. Y dice en el versículo 5: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. David se encarga de traer a Mefiboset, y eso habla de que así eso fue lo mismo que hizo Jesús contigo y conmigo. Dice la palabra de Dios que tú y yo, a causa del pecado, vivíamos en Lodebar, apartados. Lodebar era una región que estaba a muchos kilómetros de Jerusalén. Jerusalén significa casa de pan. Y de paz, perdón. Y dice la palabra de Dios que David lo manda a traer porque quería bendecirlo. Fue lo mismo que hizo Jesús contigo, conmigo. Dice la palabra es que Jesús no vino a condenar al mundo, sino Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo éramos un Mefiboset, que estábamos lejos de Jerusalén, estábamos en Lodebar, apartados de Dios. Y fíjate lo que dice en Efesios 2: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. ¿Cómo estábamos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Dónde está tu paz? En Cristo Jesús. En Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Fíjate, aquí dice la palabra es que tú y yo estábamos a causa del pecado alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, tú y yo no pertenecíamos al pueblo de Israel. Ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de ser hijos espirituales, por medio de Abraham, por medio de la fe, ahora ya pertenecemos al pueblo de Dios. Ya tenemos una ciudadanía. ¿Sabes que tu verdadera ciudadanía, la eterna, no es esta, la terrenal? Tu verdadera ciudadanía está en los cielos, en una familia celestial, una familia eterna. Esa es tu verdadera ciudadanía. Dice ahí, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Versículo 6 de nuestro texto base. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Voy a ir aquí un poquito más rápido para que no nos gane el tiempo. Aquí hay varios puntos a resaltar. Número 1, dice que Mefiboset se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y una de las cosas que te pueden llevar a obtener o a tener puestos de preeminencia en tu trabajo, en la escuela, en la sociedad, en el ministerio, es la humildad. La humildad es una característica de una persona que puede ser utilizada por Dios. Cuando Moisés muere, Dios había estado trabajando con Josué, lo estaba capacitando para que cuando muriera Moisés, Josué ascendiera al liderazgo del pueblo de Israel. Josué era una persona humilde, era una persona fiel, era una persona obediente. Y esa tiene que ser una característica tuya y mía, si somos hijos de Dios. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. ¿Se da cuenta que antes de que seamos honrados, primeramente tenemos que ser humildes? Y la humildad te habla de obediencia. A ver, repita conmigo. La fe. La fe es creer que Dios me va a utilizar por la humildad, por mi obediencia, y me llevará a otro nuevo nivel. Amén. Fíjate lo que dice en Mateo 10, 29, 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando llega Mefiboset y se humilla ante David, David le dice Mefiboset, es decir, es lo mismo que Jesús hace contigo y conmigo. Cuando tú y yo llegamos a la presencia del Rey, Él ya conoce nuestro nombre, Él ya te conoce a ti, Él ya me conoce a mí. Por eso dice ahí que no debemos de temer cuando lleguemos a la presencia de Dios. ¿Sabe que mucha gente o la religión hace que una persona cuando está en pecado, cuando se siente mal, no se acerque a Dios porque tiene temor de que Dios lo vaya a condenar? Mefiboset se postra ante David y le dice, yo soy tu siervo. Y David le dice, Mefiboset. Mucha gente no se acerca a Dios porque tiene temor, lo voy a repetir una vez más, de que Dios lo vaya a condenar. Pero Dios no lo quiere condenar, Dios lo está esperando. Así como David le dice a Mefiboset, lo llama por su nombre, Dios te llama a ti por tu nombre en esta mañana. Amén. Dios no te condena. Por eso dice ahí, no temas, porque yo sé quién eres tú. Y yo sé de tu condición. Imagínese cuando un padre recibe a un hijo en aflicción, ¿un padre lo condena? No, lo recibe, lo abraza, trata de ayudarlo.
Y eso va para muchos de nosotros que somos padres. A veces podemos ser duros, pero también tenemos que aprender a ser flexibles con nuestros hijos. Porque muchos de nosotros también hemos sido testarudos, hemos sido necios, hemos sido desobedientes con Dios, a pesar de saber lo que tenemos que hacer. Y Dios no nos condena, Dios nos perdona. Por eso es que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser misericordiosos. Amén. Amén. Verso 7, le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Eso es lo mismo que Dios le dice al hombre: no tengas temor, porque yo por amor a mi hijo, a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, yo te voy a hacer misericordia. Todo lo que tú tienes, las misericordias, las bendiciones que posees hoy en esta mañana, salud, trabajo, un techo, un carro, una casa, una cama, un plato, una silla, todo es por misericordia de Dios. Amén. En tu vida y en mi vida. Amén. 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 Otro punto a resaltar en este mismo versículo. Dice: te devolveré todas las tierras. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad contigo haré misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aquí voy a detenerme donde dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. ¿Sabe que cuando tú y yo estábamos en pecado a causa de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, esa relación que se había perdido, esa armonía que se perdió en el huerto del Edén, Dios la restituye en tu vida cuando llegamos a los pies de Cristo? Cuando Dios ve un corazón apacible, cuando Dios ve tu aflicción, Dios se compadece de ti y te empieza a levantar. Dice ahí: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Hay testimonios en los cuales la gente se está divorciando, llegan a los pies de Cristo y Dios restituye matrimonios. Amén. Felizmente y para gloria de Dios tenemos un testimonio en la familia de un sobrino que estaba a punto de firmar el divorcio. Dios toca el corazón de ambos, de mi sobrino, de su esposa, y hoy en día son un gran testimonio de lo que Dios puede hacer en un matrimonio roto. Amén. Los dos sirven en la iglesia, son bendecidos, son prósperos. Y es lo mismo que Dios te puede hacer en tu vida también. Dice ahí: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Así como Dios va a restituir todo eso que se perdió en el huerto del Edén, en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis 20, Isaías 11 y demás versículos, es lo mismo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Dios nos va a restituir. ¿Sabe qué? Cuando yo pierdo todo, por decirlo de alguna manera, materialmente, antes de llegar a los pies de Cristo, lo pierdo absolutamente todo, y aquí está mi familia que puede dar testimonio. Perdí incluso hasta salud, dinero, cosas que quedé, se puede decir que en la bancarrota física, mental, financieramente, espiritualmente, totalmente hecho polvo. Y Dios paulatinamente me ha estado restituyendo, me ha estado levantando. Ahora entiendo que lo que tengo no es por cuenta propia, es por pura misericordia de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que glorificar y reconocer que si tenemos es de Dios, si somos es por Dios, Amén. si soñamos, tenemos planes, es por Dios. Amén. 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 Dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjate, aquí me llamó mucho la atención esas palabras de: y tú comerás siempre a mi mesa. Y eso habla de lo que nosotros vamos a vivir cuando nosotros estemos en las bodas del Cordero muy próximamente. Amén. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él
y Él conmigo. Cenar, estar con Jesús te habla de una relación, de una intimidad, no de una religión, no de liturgias, no de poses, no de fechas, no de rituales. Eso te habla de una relación con Jesús. Y dice en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate, Dios está interesado en tener una relación contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. No solamente los domingos durante el servicio, no solamente los miércoles, no solamente los viernes en la oración, en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca te va a fallar. Es la mejor relación que tú puedas tener en tu vida. Más allá de una relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos, la mejor relación que tú puedes tener en la vida es con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es tu Salvador. Dios es tu brazo fuerte. Dios es tu sustentador. Amén. Amén. Dios es el que te va a regresar todo. La alegría, los sueños, los anhelos, las bendiciones que algún día perdiste a causa del pecado y que tú y yo vivíamos en Lodebar. Éramos lisiados espiritualmente y terrenalmente. Amén. Amén. Cuando me refiero terrenalmente hablo en diferentes áreas de nuestra vida, no me refiero físicamente. Amén. Amén. Y estoy terminando. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Lo voy a repetir una vez. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Fíjese, Mefiboset, a pesar de ser lisiado, él tuvo un hijo. Eso te habla de frutos. Tú y yo tenemos que dar frutos. Amén. Amén. Tenemos que predicar, tenemos que llamar a la gente. Aunque la gente no quiera venir o no venga en el momento, dice la palabra de Dios que unos son los que siembran, otros los que riegan, pero es Dios el que hace crecer. Amén. No te desanimes si tú no ves resultados. Tú enfócate en hacer el trabajo. Dice la palabra de Dios que incluso Jesús menciona, porque ustedes están recogiendo lo que otros cosecharon, los que otros se sembraron. Tú no sabes si la palabra de fe que tú estás dando a esa persona más adelante va a dar sus frutos. Y de que va a dar fruto, va a dar fruto. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Amén. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Aquí ya estoy terminando, estoy llegando al corolario de esta predicación. Dice el versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, pasó de una tierra de Lodebar, de miseria, de soledad, de tristeza, de quebranto, de aflicción, de enfermedad, pasó a vivir en una ciudad que era Jerusalén, una ciudad donde significa paz, pero también donde había pan, provisión, porque dice la palabra de Dios que comía siempre a la mesa del rey. Sabes que cuando Dios te llama y tú llegas a los pies de Jesucristo, tú y yo nunca más vas a volver a pasar hambre, a menos que te separes de Dios. Pero el propósito de Dios en tu vida es que nunca pases hambre ni espiritual ni terrenal, sino que siempre seas bendecido, siempre estés sentado, sentada a la mesa del rey. Amén. Amén. Y dice, y estaba lisiado de ambos pies. Así termina esta enseñanza. Aquí hay que recalcar algo muy importante. Mefiboset estaba lisiado de ambos pies. ¿Esto qué quiere decir? Este es un pensamiento que me gustó mucho de un pastor, y que cuando dice estaba lisiado de ambos pies, esto quiero que lo contextualices a tu persona, lo contextualicemos
a tu persona, a mi persona. Y esto significa: nadie que no reconozca su condición y de dónde nos sacó Jesús es digno de sentarse a la mesa del Rey. Amén. Tú y yo, por nuestra condición pecaminosa, no somos dignos. Pero en su misericordia, en su amor, Jesús nos sienta a su mesa. Voy a repetir una vez más este mensaje. Nadie que no reconozca su condición y de dónde nos sacó Jesús es digno de sentarse a la mesa del Rey. Mefiboset fue un hombre que no tenía esperanza, que vivió apartado la mayor parte de su vida de Jerusalén. Y cuando lo trae David, a partir de ese momento, todos los días de su vida estuvo sentado a la mesa del Rey. El propósito por el cual, escúchame bien, Dios te trajo a sus pies es porque Él quiere, anhela que ese propósito se cumpla en tu vida. Y ese propósito es que tú estés por toda la eternidad sentado, sentada a la mesa de tu Rey Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pero tenemos que reconocer nuestra condición humana y reconocer que nosotros dependemos en todo momento y en toda circunstancia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. 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 Ponte de pie, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Hoy reconocemos que tú nos sacaste de esa condición de parálisis, Señor. Éramos paralíticos, Señor, en el corazón para amar a las personas, Señor. Pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Señor. Y hoy ponemos nuestro corazón en la miseria de aquel que lo necesita, Señor. Hoy vamos a predicar tu palabra, Señor. Hoy predicaremos, pero más que nada, Señor, vamos a predicar con el corazón, Señor, con el amor que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Ese es el mayor, Señor, ejemplo de que tú vives y reinas en cada uno de nosotros, Señor. En el amor que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, para tu iglesia, Señor. Bendigo esta palabra y bendigo este mensaje para todas aquellas personas que puedan escuchar esta predicación, Señor. Yo bendigo sus vidas, Señor, y a partir de este momento declaro que el bien y la misericordia tuya los acompañará por el resto de sus vidas, Señor. Que ya no habrá parálisis, Señor, que ya no seremos lisiados, Señor, en cuanto al amor que tú has derramado para cada uno de nosotros, Señor. Porque dice en tu palabra, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Hoy declaramos la vida eterna, Señor, en cada una de estas personas que están escuchando este mensaje, Señor, de nuestras familias y de aquellos Mefibosets que tú pongas en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, 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 amén. Que Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y para sus vidas, sus familias. Hasta la próxima. Amén.